Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de los números decimales, porcentajes y fracciones que indican porcentajes. Antes de iniciar, vamos a ver qué es un porcentaje. Un porcentaje va a ser una cantidad que defina la parte o la porción que se está tomando de una unidad que está partida en 100 partes exactamente iguales, donde nosotros indicamos que el 100% es el total de una unidad. ¿Sí? Entonces, como les decía, cuando nosotros hablamos de porcentajes, hablamos de porciones que se están tomando de una unidad. Y la unidad completa siempre va a representar el 100%. Entonces, si yo les digo, tenemos el 100% de algo, quiere decir que tenemos una unidad completa. Por ejemplo, aquí tenemos un pastel o una pizza, entonces estamos diciendo que tenemos el 100% de la pizza, la unidad completa. Dependiendo de la porción que se tome de esa pizza, nosotros vamos a ir formando porcentajes menores a 100%. No pueden haber porcentajes mayores que 100%, ¿sí? Porque 100% es el todo y abarca toda la unidad. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tomando una pequeña parte o una pequeña fracción de una unidad, estamos tomando un porcentaje que es menor al 100%, ¿sí? Pero recuerden, el 100% siempre va a indicar que es mi totalidad de la unidad, ¿sí? Es toda la unidad completa. Pero así como se puede representar con porcentajes el total de una unidad, nosotros también podemos representar los porcentajes con fracciones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas fracciones que a mí me indiquen porcentajes? Las fracciones que a mí me indican porcentajes son aquellas que tienen como denominador el número 100, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Bueno, ahora imaginemos que tenemos una pizza que está partida en 100 pedazos, ¿sí? Esa pizza representa también el 100% porque es toda la unidad completa, es un 100%. Pero ¿qué pasa si yo de esos 100 pedazos, que esta pizza es una pizza gigantesca, digamos, para que tenga 100 pedazos, imagínense de qué tamaño es esta pizza. Ahora imagínense que de esta pizza yo me voy a comer 25 pedazos. ¿Sí? 25 pedazos. Entonces, ¿qué fracción representaría? Antes de hablar de porcentajes, ¿qué fracción representaría a esta pizza? ¿Sí? A la cantidad de pedazos que me estoy comiendo. ¿Sí? Si la pizza tiene 100 pedazos y yo me estoy comiendo solo 25, ¿qué fracción representaría a los pedazos de pizza que yo me estoy comiendo? Pues la fracción que la representaría sería 25 centésimos. ¿Sí? 25 centésimos. ¿Por qué? Porque es una pizza que está partida en 100 partes y yo estoy tomando solo 25. ¿Sí? Vaya. Ahora, esta fracción me indica un porcentaje. ¿Por qué me indica un porcentaje? Todas las fracciones que terminan con denominador 100 me van a indicar un porcentaje. La única forma de pasar una fracción a porcentaje es esta sencillísima forma. ¿Sí? Si yo tengo 25 centésimos, recuérdense que solo que les quede claro, se puede realizar con las fracciones que tienen denominador 100. Con ningún otro denominador, con ningún otro número se puede. Solo con las fracciones que tengan como denominador el número 100. Para yo poder pasar esta fracción a porcentaje, lo único que tengo que hacer es escribir el numerador como el porcentaje de la unidad que se está tomando. ¿Sí? Si en este caso de la fracción mi numerador es 25, quiere decir que estoy tomando el 25% de esta unidad. ¿Sí? Me comí yo el 25% de esta unidad. ¿Sí? Recuerden, para pasar una fracción que indica porcentaje a porcentaje, lo único que tengo que hacer es tomar el numerador y escribirlo como porcentaje. Recuerden que este simbolito representa lo que es el porcentaje. Así de sencillo es pasar una fracción a porcentaje. Así de simple. ¿Sí? Entonces, en este caso, 25 centésimos representan el 25% de la unidad. Como les digo, esto solo lo puedo hacer con las fracciones que tengan como denominador el número 100. No puede ser ningún otro. Tiene que ser 100 a fuerza.
¿sí? Así es como nosotros pasamos entonces una fracción a porcentaje. Y si a mí me dieran al revés, si a mí me dieran el porcentaje, si me hubieran dado 25%, ¿cómo lo paso a fracción? Entonces un porcentaje, para pasarlo a fracción, lo único que deben hacer es que toman el porcentaje y lo colocan como numerador de la fracción y luego le ponen como denominador el número 100. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos de esto. Bueno, ahora me están dando estos tres porcentajes y me piden que yo los pase a fracción y después me van a pedir que los pase a decimal. ¿Sí? Porque un porcentaje, así como lo podemos pasar a fracción, también lo podemos pasar a decimal. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Cuando nosotros estemos trabajando porcentajes y nos pidan que los pasemos a decimal, lo primero que vamos a hacer es pasarlo a fracción y después ya de fracción lo pasamos a decimal. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos pasar de fracción a número decimal, convertir de fracción a número decimal. Entonces se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces en este caso, 13%. Primero lo vamos a pasar a fracción. ¿Qué fracción representa el 13%? Pues para pasar un porcentaje a fracción, solo se toma el porcentaje, que es 13, sin el signo de porcentaje, por supuesto, solo el número. Lo ponemos de numerador en la fracción y de denominador siempre va a llevar un número 100, porque recuérdense que el porcentaje me representa el 100% de algo. ¿Sí? Entonces la fracción aquí sería que estoy tomando 13 partes sobre 100, el 13%. ¿Sí? La 13ª parte de esa unidad es lo que yo estoy tomando, ¿sí? Ya lo pasé a fracción. Solo se toma el número del porcentaje, se coloca en el numerador y se le coloca como denominador el número 100. Ahora que ya lo tengo en fracción, ya lo puedo pasar a decimal. ¿Cómo paso yo una fracción decimal a número decimal? ¿Se recuerdan? Como es una fracción propia, no lleva enteros, entonces coloco el 0 y el punto, ¿sí? Recuérdense que las fracciones impropias se pasan a mixto y después las paso a decimal. Pero esta es una fracción propia y ustedes ya saben muy bien que es una fracción propia, la que tiene el numerador más pequeño que el denominador. Entonces, si el numerador es más pequeño que el denominador, es una fracción propia. Por lo tanto, no tiene enteros. Entonces, cuando pasemos a decimales, lo primero que vamos a escribir es un 0 en los enteros porque no tengo. Y coloco el punto. Ahora, la cantidad de ceros del denominador me indica cuántos decimales tengo que llevar yo. Si mi denominador tiene 2 ceros, quiere decir que yo tengo que tener 2 decimales, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos 2 decimales? Pues las dos cifras que yo tengo en el numerador, en este caso sería 13, ¿sí? Entonces, para poder pasar esta fracción a decimal, mixto iba a decir yo, perdón, a decimal, tengo que, vuelvo a repetir, como es una fracción propia, coloco 0 en los enteros, coloco el punto, cuento. Recuérdense que este procedimiento ya lo vimos que todas las fracciones que tienen como denominador una potencia de 10 se llaman fracciones decimales. Entonces, para poder pasar una fracción decimal a número decimal, nosotros contamos la cantidad de ceros que tiene la potencia de 10, que en este caso 100 es una potencia de 10 que tiene 2 ceros, y esto nos indica que el decimal debe llevar dos números, ¿sí? 2 ceros, 2 números. Y que tenemos que ver en el numerador cuántos números tenemos. Si en el numerador ya tenemos la cantidad de números que necesitamos colocar en el decimal, solo se copia el numerador, así como en este caso. Que como ya tenemos dos cifras aquí en el numerador y el decimal tiene que llevar dos cifras, cabal, ya solo tomamos el numerador y lo copiamos y lo pegamos aquí, ¿sí? Entonces ya pasamos este porcentaje a decimal, ¿sí? Otra forma más fácil de pasarlo directamente a decimal sería únicamente mucho más fácil sin tenerlo que pasar a fracción, pero se los explico de las dos formas para que ustedes elijan cuál les gusta más. Si lo quieren pasar el porcentaje de una vez a decimal, lo único que tienen que hacer es colocar 0 siempre en los enteros, ¿sí? A menos de que el porcentaje fuera mayor que 100. Pero como les digo, los porcentajes mayores que 100 no existen. Si se los colocan, pues ya sería otro caso. Pero en este caso, cuando trabajemos porcentajes, siempre en los enteros colocamos 0. ¿Sí? Luego el punto. Y luego, siempre, siempre, siempre nuestro decimal tiene que llevar dos números. ¿Sí? Porque como estamos hablando del 100%, recuerden que tenemos que tomar la décima y la centésima en el decimal. Por lo tanto, cuando pasemos un porcentaje a decimal, siempre tiene que llevar dos cifras en la parte decimal. Entonces,
Si mi porcentaje ya tiene dos cifras, así como aquí, que es un 98, ya solo copio el 98 aquí en la parte decimal. ¿Sí? Entonces 98% pasado a decimal se vuelve un 0.98. ¿Sí? Les vuelvo a explicar. Cuando pasemos un porcentaje a decimal, se coloca 0 en los enteros, se coloca el punto y se deben colocar dos decimales. ¿Y los dos decimales cuáles van a ser? Los números que están en el porcentaje. En este caso sería el 9 y el 8. Los copio y los pego aquí en la parte decimal. Y eso es todo lo que hay que hacer. Es muy fácil. En este caso, 57% se hace igual. Coloco 0 en los enteros. ¿Cuántos decimales tengo que llevar siempre cuando paso de porcentaje a decimal? 2. Eso recuérdenselo. Siempre tienen que ser 2. Y 57, ¿cuántos números tiene? Tiene 2. Entonces ya solo copio el 57 aquí en la parte decimal. Ya 57% es lo mismo que decir 0.57. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que pasar un porcentaje que solo tiene una cifra? Por ejemplo, el 6%. ¿Sí? Como estoy pasando de porcentaje a decimal, se coloca 0 en los enteros, eso siempre. ¿Y cuántos decimales tiene que llevar mi número? Porque estoy trabajando porcentajes. Siempre que trabaje de pasar de porcentaje a decimal, tengo que tener dos números. Pero este porcentaje solo tiene un número. Entonces, ¿qué voy a hacer? No vayan a hacer esto. Jamás. Jamás, jamás, jamás. ¿Sí? Eso es incorrecto. Vean lo que yo voy a hacer. Lo que vamos a hacer es que para que el decimal tenga dos números, como nos pide la regla, vamos a agregar un 0 y después de ese 0 vamos a agregar nosotros el porcentaje que teníamos, que en este caso era 6. Entonces ya lo logramos pasar a decimal. El 6% equivale al 0.06. ¿Sí? Recuérdense entonces. Siempre cuando yo pase de porcentaje a decimal tengo que tener dos decimales. Si el porcentaje solo tiene un número y yo necesito dos, se le agrega un 0, pero antes, no después, antes. En este caso yo al 6 le agregué un 0, pero antes. ¿Sí? Si ustedes lo agregan después es incorrecto. Tiene que ser antes. Entonces aquí yo ya pasé de porcentaje a decimal. Ahora, por último, solo pasémoslos a fracción para recordar cómo se realizaba. ¿Cómo paso 98% a fracción? Recuérdense, se copia el porcentaje en el numerador y el denominador siempre va a ser 100 porque estoy hablando de porcentaje. En este caso, igual, se copia el porcentaje en el numerador y el denominador siempre va a ser 100. Y en este caso igual, se copia el porcentaje en el numerador y el denominador siempre va a ser 100. Así es entonces, niños, como nosotros pasamos de porcentaje a fracción y de porcentaje a decimal. Es muy sencillo, como pueden ver.